todos y bienvenidos. Gracias, Adrián. Gracias a ti, Edgar, por invitarme, aunque sea de manera virtual, pues como estamos ahora, ¿no? En otras circunstancias hubiera estado allá, que de hecho tenía planes este año de visitar Costa Rica por un congreso, pero pues evidentemente todo eso pues, va a quedar suspendido, ¿no? O al menos pospuesto hasta algún momento. Entonces, quizá habrá ocasión de vernos personalmente. Pero bueno, mientras eso sucede, tenemos la posibilidad de contar con estas herramientas para conectarnos virtualmente, ¿no? Para tener una unión virtual, pues, para jugar con la etimología del tema que nos ocupa, ¿no? Exactamente. Y también, bueno, con un fondo como el de atrás podemos imaginar que no estamos encerrados en una habitación, estamos amparados por el rumor del río Ganges, ¿no? Que nos apacigüe y nos conecte, digamos, ¿no? Bueno, voy a compartir escritorio para que sigamos una presentación que nos va a conducir. Y si llegan a tener dudas, quizá las pueden ir expresando a través de mensaje, ¿no? O bien apuntan y una vez que termine podemos tener una charla. Idealmente yo debería poder hacer esto en una hora, hora y cuarto, para que tengamos después unos 10, 15 minutos de diálogo. No sé si lo voy a lograr, porque tengo demasiadas láminas. Fue difícil todo compactarlo en 2 sesiones cortas, ¿no? Normalmente tengo mucho material, pero bueno, ¿no? Digamos que no Adrián, sé. Sí, disculpa. Entonces, la clase está programada para terminar más o menos a las 12, pero si nos atrasamos 10, 15 minutitos, no hay problema, ¿verdad? Podemos continuar 12 y 15 más o menos, así que no te preocupes. De mi parte podríamos continuar más, pero yo no sé si ya la gente tendrá algún compromiso o algo, ¿verdad? Pero más o menos entre 12 y 12 y 15 podemos ir terminando. seguramente va a ser más 12, 15 Claro. Y yo creo que si nos pasamos unos minutos más, no hay problema. Yo estoy seguro que la presentación es extraordinaria y tenemos muchos deseos de escucharte, así que tranquilo si dura un ratito más de eso, por favor. Muy bien. Em, Entonces, con este título de los Vedas al Hot Yoga, lo que pretendo es ofrecerles una mirada muy sintética de la evolución, la historia y las vicisitudes que ha experimentado esto que conocemos como yoga, que en realidad es un fenómeno bastante complejo y lleno de muchísimas facetas. No hay una sola cosa que podamos denominar como yoga, ¿no? Yo he escrito algunas cosas sobre esto y me apoyo además pues, en una parte en la lectura de algunos textos originales que son fundamentales y relevantes para entender este fenómeno, textos escritos en la India, desde luego, y también me apoyo muy, muy fuertemente en los especialistas más importantes, no solo históricamente, sino en la actualidad. Tengo contacto, de hecho, con algunos de ellos, y entonces esto me permite ir, digamos, vislumbrando mejor, ¿no? Es algo que está haciendo todavía, no hay una palabra última y definitiva. Hay, de hecho, algunos descubrimientos muy interesantes en la actualidad, ¿no? Entonces, primero tenemos que ir desmenuzando algunas cuestiones que tienen que ver con los orígenes de eso que conocemos como yoga, entender algunos de sus fundamentos y reflexionar en algunos de sus presupuestos, ¿verdad? Eh, en la actualidad, básicamente, entendemos el yoga como algo que tiene que ver con un trabajo muy centrado en el cuerpo, como algo que tiene que ver con eh, una transformación de algún tipo en la mente y que de alguna otra manera va a conducir a algún estado de bienestar a través de la práctica, ¿no? Palabras más, palabras menos, es algo que más o menos se comparte con todos los que se acercan al yoga. Sin embargo, uno puede ver que hay distintos tipos de yoga, distintas cosas que reciben el nombre de yoga, y en la práctica, pues a veces no son compatibles unas con otras. Hay técnicas que son claramente distintas de las que utiliza la otra escuela o corriente o fenómeno que se llama yoga, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Pues porque en realidad no hay un yoga, hay varios yogas, ¿no? Y siempre los ha habido en realidad, ¿no? No es que existía uno
original prístino en la India y después de allí hubo corrupción o se bifurcó en varias cosas. No, en realidad siempre hubo distintas, digamos, corrientes que más o menos se pueden llamar yoga, ¿no? Pero es desde luego muy complejo, ¿no? Hay algunas más viejas, otras son menos viejas, no todas son antiguas. Eso también es importante, ¿no? En esta imagen tienen dos tipos ideales que bien pueden representar lo que es yoga. Si se fijan, son bien distintos, ¿no? Sí, en primera instancia quizá uno puede decir, pues sí, los dos son seguramente personas que están en la India o en el sur de Asia y que están inmersos en la introspección o algo por el estilo, pero si pasan un segundo momento y miran con más atención, van a ver que son muy diferentes, absolutamente diferentes. No solamente porque una es una imagen a color y la otra es una imagen en blanco y negro, desde luego, ¿no? Eh, en la imagen de la derecha, en realidad tenemos una noción muy, muy idealizada. Tenemos una persona que, pues para empezar, está situado en el pico o de una montaña o de una cordillera, ¿no? Entonces está contra un horizonte idílico de montañas, está completamente alejado, está claramente, pues, haciendo algún tipo de meditación y de introspección. Eh, y esto supone como un tipo de paz interior, ¿no? No solo paz mental, sino paz interior, ¿no? Entonces, todo está casado con ese ideal, ¿no? En ese entorno idílico. En la imagen de la izquierda, sin embargo, tenemos un escenario completamente diferente. Si se fijan detrás del el personaje, pues tenemos un anuncio, ¿no? Está en hindi. Esto quiere decir que está situado en un ambiente urbano. Es completamente distinto de la derecha, ¿no? Sin embargo, claramente uno puede ver que ambos no son mercaderes, no son políticos ni guerreros. Sí, claramente los dos corresponden o se inscriben en algo que más o menos podemos ubicar como ambiente religioso de algún tipo. Religión es también algo muy complicado de atajar, pero más es muy grande. Entonces hay varios tipos de cosas. Entonces tenemos uno en un lugar idílico en las montañas, meditando, y tenemos el otro que está más bien en un contexto urbano. No está claramente meditando, de hecho está despierto, está mirando a la persona que le tomó la foto, ¿no? Pero ciertamente es un asceta, es un renunciante. Eso sí es muy notorio. Esto es alguien que renunció a tener un rol en la sociedad como un individuo y ente social y que decidió más bien abrazar el camino de la renuncia y de la ascesis de algún tipo, ¿no? Por eso tiene el cabello largo, ¿no? Si se fijan todavía más de cerca, son, bueno, en México les llamamos rastas, son como dreadlocks, ¿no? Es un cabello graso, sucio, enmarañado, ¿no? Y eso supone que, por supuesto, es una persona que vive en un tipo de pobreza o de mendicidad, es una mendicidad religiosa, pues vive de limosnas de la gente, y no tiene un interés particular por su vanidad y por su higiene. ¿Por qué? Porque pues, su camino es de otro tipo. En la imagen de la derecha, sin embargo, sí que vemos a alguien pulcro. No es alguien renunciante porque está bien vestido. Es más, de hecho, las prendas que tiene están perfectamente planchadas. No es alguien que se vea que padezca hambre. Más bien se ve que es alguien que sí está más cercano a una vida sedentaria, posiblemente doméstica, y que en algún momento dedica un espacio para la meditación. El de la izquierda es claramente un renunciante que vive en la calle, es un mendicante religioso, ¿no? No es por diosero en sentido estricto, pero es pobre, ¿no? Depende de las limonas, ¿no? Los dos, sin embargo, podrían representar algo parecido a yoga, ¿no? Ya nada más viendo estas dos imágenes, ¿no? Entonces, hay varias ideas que se mezclan, ¿no? Y que están
jalando para uno u otro lado. ¿El yoga es trabajo físico o es meditación? ¿Es las dos cosas? ¿Puede ser las dos cosas al mismo tiempo? Si es una, no cancela la otra, o en qué medida funcionan, ¿no? Por otro lado, el trabajo de un tipo de sadhana yógico, de práctica yógica, produce trance, es una idea bastante difundida, ¿no? Y si produce el trance, esto deriva en qué tipo de experiencia para el individuo que está practicando yoga. Algunos sugieren que pues, produce una especie de éxtasis, pero hay otros que más bien apuntan que la experiencia es al revés, es contraria al éxtasis, sería algo más bien que podremos definir como éxtasis. Mircea Eliade, un importante historiador de las religiones, muy famoso, ya murió hace tiempo, pero digamos que algunas de sus teorías siguen vigentes, cuestionadas por algunos, pero vigentes, justamente encontraba que en un texto como el Yoga Sutra no podremos hablar de éxtasis, sino de énstasis. Ahora, evidentemente son dos palabras griegas emparentadas, pero que sugieren cosas absolutamente distintas. El éxtasis supone una experiencia que te saca de ti mismo. Es hacia afuera, es externo. Éxtasis es al revés, es una experiencia que te replega hacia adentro. Son completamente distintos. Nunca pueden coexistir, ¿no? Pues una cancela la otra, ¿no? Son antónimos, ¿no? Uno es hacia afuera y el otro es hacia adentro. Y este es un poco el meollo del asunto. Hay algunos tipos de prácticas que sí que producen una experiencia que te saca de ti y otras más bien buscan llevarte hacia adentro de ti. Hay yogas que hacen una cosa y hay yogas que buscan lo otro, ¿no? Vamos a ir poco a poco viendo todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, independientemente de si la experiencia te saca o te lleva adentro, hay de trasfondo digamos, un lugar común que es la práctica eventualmente te va a producir un tipo de iluminación, de liberación. El camino final es una suerte de iluminación, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues puede querer decir un montón de cosas porque depende del texto, depende del contexto, depende de quién lo diga, etcétera, 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 ¿no? Sí, depende de los presupuestos que haya, ¿no? Ok. Entonces, regresando a la cuestión de orígenes, ¿no? Para mí siempre es importantísimo tener ese panorama histórico porque ayuda muy bien a situar las cosas y a entender realmente cómo van cambiando y adaptándose los fenómenos. Desde fuera y con una primera mirada, digamos, muy resumida, corta, uno tiende a pensar que todo o las cosas buenas, las que valen la pena, tienen que ser antiquísimas, que están perdidas en los anales del tiempo y que posiblemente hasta son como revelaciones que bajaron de algún lugar, ¿no? Y eso es lo que sucede con básicamente todas las tradiciones religiosas. Todas sitúan sus orígenes más allá de la historia, de hecho, ¿no? Trascienden la historia. Pero pues no es necesariamente así, ¿no? Eh, Eso no cancela la validez de una creencia, un sistema, de una práctica. Son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es poder apreciar que haya un sistema que brinda beneficios y otra cosa es decir, este sistema se pierde en el tiempo, ¿no? Entonces, hay una idea muy difundida que todo lo que tiene que ver con hinduismo y lo mejor del hinduismo es tan antiguo que viene desde, por ejemplo, la civilización del Valle del Indo, un periodo que se pierde entre el 2600 al 1800 antes de nuestra era. Sí, es antiquísimo, ¿no? Posiblemente eh, contemporáneo de Mesopotamia, ¿no? Y culturas babilónicas, ¿no? Es una civilización que tuvo lugar en una zona muy concreta de la India, bueno, del sureste, del sur asiático, perdón, que es el noroeste, una zona donde hay varios ríos, donde está particularmente el río Indo. Por eso se llama civilización del Valle del Indo. Ese río es el que le da nombre a la India.
pero es un río que ahora no está en India, está en Pakistán después de la independencia y la partición. Entonces, hay muchos que dicen que desde allí podemos encontrar los orígenes del yoga, porque de esa civilización tenemos algunos vestigios, como este sello. Tenemos varios tipos de sellos, pero este es uno de ellos. En la imagen se ve muy grande, pero en realidad es muy pequeño, es como de este tamaño, ¿no? Un cuadradito, así. Y tenemos una figura sentada en una postura que muchos han identificado como la postura del loto, ¿no? O Padmasana. Además, parece tener un dominio sobre las criaturas, los animales que están alrededor. Y esto hizo que varios lo identificaran con una divinidad que recibe el nombre de Pashupati, o el Señor de las Bestias, que es una de las formas ahora conocidas del dios Shiva. Entonces, los que encontraron primero estas sellos en los inicios del siglo XX, la década de los 20, lo catalogaron como proto-Shiva, es decir, como una forma, por la sencilla razón de que esa es la postura más natural para sentarse en el piso. Y no había sillas. Las sillas son artefactos inventados muchísimo tiempo después. No había sillas. Entonces, ¿cómo se sienta uno en el suelo o en cualquier superficie si va a estar mucho tiempo? Pues con las piernas cruzadas. Es la postura más natural, no con las piernas estiradas. No aguantas demasiado tiempo, ¿no? Es la postura más natural. Y pues las manos, al menos en la parte que podemos ver de esta tablilla, porque está rota, pues reposan sobre las rodillas, que pues también es bastante natural, no requiere de ninguna especulación metafísica, ni mística, ni religiosa para adoptar esa postura. Es más, la hace uno naturalmente cuando está sentado, no necesariamente en una clase de yoga, ¿no? Entonces, en realidad, las evidencias son muy débiles para decir que esto, en efecto, es una evidencia de que hubiese algún tipo de yoga tal y como lo entendemos en la actualidad. Después tenemos un segundo periodo, que es la cultura védica, que más o menos tuvo un desarrollo, como pueden ver, 1500 al 500 o 400, es decir, 1500 antes de la era común y llega como más o menos 400, 500 de la era común, aunque en realidad ya en el periodo de la era común no se escribe nada que tenga que ver con cultura védica, son como rezagos, y se desarrolla más o menos en la misma zona. Aquí pueden ver en esa mancha que está el río Sindhu, que es el Indo, la zona donde se desarrolló la civilización del Valle del Indo, pero ahora está corrida muchísimo más hacia lo que se conoce como la planicie gangética, que es por donde corre justo el río Ganges, que es el que tenemos detrás de mí. Ahora bien, para los nacionalistas en la India, la cultura védica es continuación de la civilización del Valle del Indo, pero las evidencias históricas y arqueológicas más bien sugieren que no hay ninguna continuación y que de hecho posiblemente ni tuvieron contacto. Tenemos algo bastante llamativo, y es que de la cultura védica sí tenemos vestigios textuales, hay un corpus textual muy rico, una literatura muy grande, y sin embargo no tenemos ningún vestigio arquitectónico. Es decir, sucede lo opuesto. De la civilización del Valle del Indo tenemos las tablillas, hay cerámica e incluso hay algunos vestigios de construcciones rústicas, pero algún tipo de construcción. Y en cambio en la cultura védica tenemos nada de construcciones, nada, y sin embargo sí tenemos vestigios textuales, es completamente distinto, ¿no? Y esto parece apoyar las hipótesis pues, más aceptadas en la actualidad, con las evidencias con las que contamos, y es, por un lado, que no hay ninguna continuidad entre una y otra cultura. Si hubiese habido continuidad, pues no tendría ningún sentido que en una etapa anterior construyes cosas y en la que sigue no construyes. No hace sentido, es al revés. Empiezas por construir nada, después por construir cosas que se van a perder con el tiempo y después cosas que van a perdurar. No al revés, no tiene ninguna lógica. Eso por un lado. Y por el otro lado,
pues más bien apoya la tesis de que la gente que desarrolló la cultura védica eran estos grupos originalmente seminomádicos que no eran oriundos de esta zona, sino de zonas muchísimo más al norte, de lo que es Asia Central, donde ahora está Uzbekistán, Tayikistán y todo ese tipo de lugares, particularmente lo que ahora son regiones exsoviéticas. Y esos pueblos eventualmente digamos, migraciones masivas durante mucho tiempo fueron recorriendo territorios hasta que algunos se asentaron en esta zona. Esos eran los arios originales. Arya es una palabra que está en sánscrito. No la inventaron los nazis la tomaron de acá, de hecho. Pero eso es otra historia complicada, muy espinosa. Pero bueno, los originales eran estos, y estos traen la cultura védica. Y la cultura védica está articulada en una literatura muy grande que estaba vehiculada particularmente en la lengua sánscrita védica. Es una fase de sánscrito que no es idéntica al sánscrito clásico, es anterior, es lo que se conoce como sánscrito védico. Y entonces aquí sí que podemos saber en qué tipo de cosas creía este pueblo. No tenemos ciudades porque seguramente no había ciudades. Lo más seguro es que eran aldeas en chozas, por eso no tenemos ningún vestigio. Y esto casa muy bien con la idea de que originalmente eran pueblos seminomádicos que vienen de otro lugar. Si hubiesen estado aquí desde siempre, pues lo más lógico es que hubiesen podido construir cosas que hubieran perdurado, pero bueno, no. Justamente lo que sucedió es que eran primero seminomádicos, eventualmente llegaron a esta zona y entonces atravesaron un largo periodo de sedentarización. Entonces, en esa larga construcción de textos, cuando digo textos, aquí no hay que entender como literalmente algo que está en un libro, ¿no? Perdón, no pueden ver el libro, ahí sí pueden ver el libro. Será una transmisión oral de conocimientos, ¿no? Pasó mucho tiempo antes de que eso se pusiera por escrito, pero eso no quiere decir que no hubieran textos, los había, y había de varios tipos. Había por un lado un tipo de textos, los samhitas, si hay ocasión, más adelante se las escribo, o si es que no aparecen algunas de las láminas, que eran básicamente alabanzas a todos los dioses en los que creían estas personas. Después había un tipo de texto, los brahmanas, que se dedicaban a rituales de distintos tipos. Y después otros textos que tienen que ver con especulaciones metafísicas, vamos a llegar a ellos, ¿no? Entonces, los más tempranos, los más viejos de esos textos son los himnos que alaban a dioses. Los samhitas, la mayoría de esos textos están contenidos en una colección que se conoce como Rig Veda. Entonces, siguiendo la intención de ir recorriendo esa proyección del yoga como una línea continua que viene desde la civilización del Valle del Indo y que en realidad lo que he estado haciendo es deconstruirlo, ¿no? En un sentido afirmativo, porque la mayoría de la deconstrucción es negativa, pero aquí es para hacer algo positivo, encontrar algo, ¿no? Entonces vimos, en realidad la tablilla en la civilización del Valle del Indo no es una prueba fehaciente de que había yoga. Ahora, en la cultura del Valle, en la cultura védica, perdón, tenemos en el Rig Veda un himno en particular contenido en el ciclo 10.136, donde tenemos algunas menciones de algo que se ha utilizado como una prueba de que se está hablando de un yogi. Y ese himno habla de un personaje que tiene el cabello largo y que parece estar haciendo algún tipo de práctica ascética. Pero ese himno que se cita o que muchos citan como una prueba de que es un yogi, nunca menciona la palabra yoga y nunca menciona la palabra yogi. Las palabras que sí aparecen en ese himno son las que tienen aquí en la lámina. Keshin, que literalmente quiere decir greñudo, es decir, alguien que tiene cabello largo. Muni, que quiere decir originalmente alguien que tomó un voto de silencio.
En el sánscrito clásico después quiere decir también una persona sabia. Pero en este momento quiere decir alguien que tiene un voto de silencio, es decir, no está hablando con nadie. Aparece la palabra vayu, que quiere decir viento, y la palabra pashus en plural, que pues, se refiere a animales salvajes, ¿no? Entonces, no hay la palabra yoga ni yogi, entonces no podemos tomarlo como una prueba irrefutable. Y las palabras que sí vienen, hay que pensar cómo las dice el poema, ¿no? Claramente, no les puse aquí la transcripción del himno, pero ese poema, canto, lo que hace es retratar a alguien que es claramente raro, distinto y extraño desde la óptica de quien está articulando el poema. Entonces, claramente el que articula el poema pertenece al corazón de la cultura védica, está hablando desde la cultura védica. Y para ese corazón de la cultura védica, este personaje que están retratando es raro, porque es así, una sensación de extrañeza, hace cosas que no entendemos, cabalga por los aires, está desnudo, ¿no? Entonces, claramente hace cosas que no tienen que ver con la cultura védica. Entonces, independientemente de que sea o no algo que se llame yoga, no tiene nada que ver con lo que hace la cultura védica, que está muchísimo más centrada a los rituales y a las ofrendas a los dioses. Eso sí es el corazón de la cultura védica. Entonces, esa es nada más una tabla genérica para que puedan visualizar lo que es el corpus de la literatura védica. Tiene 4 ramas o familias, ¿no? Rig Veda, que mencioné, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda. Cada una de esas líneas védicas está compuesta de colecciones de géneros de textos. Samhitas, que son los himnos a los dioses, o algunos cantos, como el que mencioné en la lámina anterior. Luego los textos se llaman brahmanas, que son los que ofrecen reglas e instrucciones para realizar los sacrificios, sacrificios rituales. No es que se mate a alguien necesariamente. Aunque, ojo, si había sacrificios de caballos, claramente, eso sí es muy claro. Y hay discusiones incluso si había sacrificios de otros animales o de humanos, pero son discusiones que están todavía teniendo lugar. Las de caballos ciertamente tienen lugar. Y después tenemos el género de Aranyakas Upanishads, que son textos más de corte filosófico, donde más bien ya se especula en términos metafísicos. Son muy distintos unos de otros. En términos muy generales, las Samhitas o los himnos son los textos más viejos y las Upanishads son los más nuevos, son los que están más cerca de nosotros. Y tiene cierto sentido que primero, en un primer momento, los primeros textos sean cantos a los dioses, ¿no? Donde además hay una apuesta implícita de que al cantarle a los dioses van a estar contentos y por ende van a ser propicios y favorables a nosotros. ¿Y cómo? Pues trayendo la lluvia, haciendo fértiles las tierras, preservando la vida de nuestros animales domésticos, defendiéndonos en contra de los pueblos enemigos, permitiéndome que yo le pueda quitar los animales a la tribu del que está allá, etcétera, ¿no? Eso se deja ver muy bien en los poemas, ¿no? Y las Upanishads, por el contrario, tienen una visión muy diferente. Para empezar, todos esos dioses védicos casi no aparecen. Es muy raro que aparezcan en las Upanishads. Lo que sí encontramos en las Upanishads son cosas con las que algunos de ustedes deben estar más familiarizados. Palabras como Atman y Brahman, es decir, palabras que tienen que ver con, son difíciles de traducir de una manera sencilla, pero en términos generales, como con un espíritu universal, el Brahman, y el Atman, un espíritu individual, ¿no? ¿Y qué relación hay entre uno y otro? Hay también, por ende, una visión un poco más pesimista en las Upanishads. ¿Por qué? Porque en las Upanishads el punto de partida es, hay sufrimiento y dolor en el mundo. ¿Qué hacemos para lidiar con ello? En las Samhitas, en los himnos, no se habla del dolor y el sufrimiento. Hay como en general una actitud un poco más positiva. Se espera que las cosas van a ir bien en la medida en la que tú le cantes a los dioses, en la medida en que hagamos sacrificios para alimentar a los dioses. En las Upanishads ya no.
Y tiene bastante lógica. Los himnos son los textos que seguramente se compusieron en épocas muy antiguas, posiblemente cuando empezaron a salir estos pueblos arios desde sus lugares de origen y cuando recién se asentaron en el Valle del Indo. Entonces, claro, tienen grandes esperanzas de que las cosas les van a ir bien, ¿no? Uno cuando emprende algo nuevo, pues espera que le va a ir bien, no lo haces pensando que te va a ir mal, aunque bueno, hay de todo en el mundo, ¿no? Pero normalmente tú esperas que te va a ir bien. Ahora, después de que pasa un largo tiempo, pues la realidad se va asentando, ¿no? Literalmente ellos ya no son nómadas, ya son sedentarios, que es decir, que ya pasaron muchas generaciones y ya han estado expuestos a los ciclos distintos dentro de esa zona y han visto pues varias cosas, han perdido familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hay una sensación de, hijo, las cosas ya no siempre son tan bonitas. La gente se enferma, es más de enfermedades que allá no teníamos, ¿no? O que nuestros tatarabuelos no tenían. Hay enemigos, perdemos cosas, ¿no? Pues hay sufrimiento implícito en la vida, ¿no? Esta es la época en la que también surge el budismo, cabe resaltar, ¿no? Y surge por las mismas razones. El budismo surge partiendo de que en el mundo implícitamente hay sufrimiento. ¿Cómo nos libramos del sufrimiento? ¿No? Entonces, bueno, eso es realmente la vida védica, es ritual, gira en torno de los rituales. Eso es realmente el corazón, ¿no? Las Upanishads es una fase tardía y además las Upanishads se construyen también en diálogo con otros grupos que ya no están del todo contentos con solo pensar que los rituales védicos van a resolver la vida, que es lo que sucede con el budismo y con el jainismo, que es otra religión india que surge en la misma época. El budismo y el jainismo lo que hacen es rechazar el papel de los sacerdotes, el papel de los textos védicos y la eficacia absoluta del ritual. Más bien piensan que la manera de resolver el sufrimiento o las vicisitudes de la vida tiene que ser por otros mecanismos, ¿no? Y que uno tiene que hacerse cargo de ello, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, la gente que está detrás de la composición de las Upanishads está dialogando de maneras diferentes con jainas y con budistas, ¿no? Es parte como de una misma, digamos, cultura filosófica, vamos a llamarla. Ahora, lo que sí tenemos como continuidad con la época actual, desde los Vedas, es la división social de los individuos, ¿no? Esto es parte de los presupuestos que hay para entender la India, el hinduismo, el yoga y todo lo que tiene que ver con India en realidad, ¿no? No podemos no tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, esto lo tiene que tener uno en cuenta y luego pues pensarlo en relación con cómo uno se relaciona, valga la redundancia, con el yoga o con cualquier otro tipo de práctica que venga del sur de Asia. Eh, Básicamente lo que idearon es una división en 4 clases sociales, ¿no? La palabra en sánscrito es varna, que también se puede traducir por color. Lo que podría o no sugerir algún tipo de discriminación racial, ¿no? Es una discusión, no está todavía demostrado del todo, pero puede ser que haya algo ahí. Entonces, esta estratificación, como todas, es jerárquica y es piramidal. En la cúspide se encuentra la clase sacerdotal o los brahmanes, ¿no? Aunque en realidad en la época védica los sacerdotes tenían distintos nombres, ¿no? Brahman era uno de los varios sacerdotes, ¿no? Después viene la clase guerrera y aristocrática, si son los que gobiernan, o kshatriyas. Sí, tenemos en la cúspide primero sacerdotes y después gobernantes. Después tenemos a la clase mercantil o agrícola, que son los que producen y ponen en ejecución la economía, ¿no? Si no hay economía, pues entonces no tienen ninguna razón de ser los de arriba, ¿no? No tienen con qué trabajar, necesitan que haya alguien que produzca riqueza, ¿no? Después esa riqueza se tendrá que repartir de cierta manera, ¿no? Y después vienen, pues digamos, los sirvientes, ¿no? Sirvientes, ayudantes, en fin, todos los que no hagan algún oficio de los de arriba.
cada vez es muchísimo más notorio, en la actualidad sobre todo, que pues, por supuesto los brahmanes son una cantidad pequeñísima de la sociedad india y en cambio cuando uno va bajando van siendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Y eso impacta en un montón de cosas, no solamente simbólicamente, sino socialmente, económicamente, en términos de dieta también, mientras más arriba más vegetariano, mientras más abajo menos vegetariano, ¿no? Y mucho tiempo después se creó la otra clase social, que es la de los intocables. Es decir, estos no tienen ni casta en realidad, ¿no? Están por debajo de todo, son como parias, ¿no? Esto no está los intocables en los Vedas, pero los otros 4 varnas sí que lo estaban. Y esto está incrustado en la cultura de la India. Incluso atraviesa religiones, ¿no? A pesar de que el budismo lo rechaza, el jainismo también, y el islam, que es una religión que ya también tiene muchos, muchos siglos en la India, pues también lo rechaza. Sin embargo, la fuerza de la estratificación social trasciende todo, ¿no? Muy bien. Entonces, contra todo ese tipo de cosas, la literatura védica, la construcción de las Upanishads, el desarrollo del budismo, del jainismo, etcétera, 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 evidentemente algo tiene que ir sucediendo pues, para que se produzca lo que ahora conocemos como yoga, ¿verdad? Eh, y siempre conviene ir a las palabras mismas, ¿no? A la etimología propia de las palabras, ¿no? Entonces, como seguramente algunos de ustedes saben, en sánscrito hay una raíz verbal, yuj, que es la que produce la palabra de yoga, pero no solamente produce esa palabra, produce muchas otras palabras. Aquí tienen un listado de algunas de ellas, ¿no? Hasta arriba puse yoga, pero hay muchísimas más. Y esto es normal, es lo que hacen las lenguas, todas las lenguas. Hay raíces y de esas raíces se producen y se derivan otras palabras, ¿no? Ahora bien, esto también quiere decir que hay distintos significados. Eh, el sentido más básico de yuj es unir, pegar o atar. Si yo les pido que me den ejemplos de cómo utilizan esas palabras en español, unir, atar o pegar, es decir, pegar como con cola, pues, quiero decir con pegamento, me pueden dar cualquier cantidad de ejemplos que no necesariamente tienen que ver con, de hecho, que casi nunca van a tener que ver con una práctica religiosa. Y en sánscrito es exactamente lo mismo. Los primeros significados de las palabras que vienen de esta raíz, pues no tienen nada que ver con una práctica de ascesis, ni de religión, ni nada. Tienen que ver con los sentidos literales de unir, pegar o atar. Por ejemplo, una yunta de bueyes. Una yunta de bueyes lo que hace es unir a 2 animales. Entonces, un primer significado importantísimo para la cultura védica. Así es como empieza a utilizarse la palabra. Algo que une. Eso es vital, claro, ¿no? Pero esas son las primeras apariciones de esa palabra. Y como esa, pues hay muchos otros, ¿no? Dentro de todos los significados implícitos en esta lista de palabras, tenemos racionamiento, método, disciplina, como ya dije, la yunta, un yunque, y un montón de otras cosas, ¿no? Eso eventualmente va a abrir la puerta para significados metafóricos. Entonces, ya en sentido metafórico, ya se puede empezar a pensar en algo más, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede el paso de un significado literal, una cosa que pega algo con otro, con un sentido más figurado, ¿no? Vamos a ver qué suceden en las Upanishads justamente, ¿no? Allí ya aparece la palabra yoga como algo que no quiere decir necesariamente una yunta de bueyes, ya tiene otro significado, pero recuerden que Upanishads ya tenemos una cosmovisión distinta a la que teníamos en los himnos védicos, ¿no? Y entonces, a ver si puedo quitar sus imágenes. Okay. Dice esta Upanishad, a esto consideran yoga, al firme sometimiento de los sentidos. Entonces uno permanece no distraído, pues el yoga viene y se va.
Ahora, las Upanishads, como dije, son textos que tienen que ver con especulaciones metafísicas, pero no son tratados filosóficos como los que algunos habrán leído en la filosofía europea, que tienen un desarrollo sistemático, elaborado, muy argumentado de alguna tesis en particular. Las Upanishads pues, tienen un lenguaje ambiguo y poético. Y, y van y vienen con distintos temas. Entonces, no quiere decir que Katha Upanishad toda tiene que ver con yoga. En realidad, habla de varias otras cosas y solo de pronto en algunos momentos menciona estas cosas, pero no desarrolla muchísimo más. Prácticamente es lo único que dice. Y en realidad no nos dice gran cosa. No nos dice de qué trata esto. Sin embargo, hay algo importante. Firme sometimiento a los sentidos. Entonces, sabemos que esto que imagina como yoga tiene que ver con trabajar con la atención y con la mente, ¿no? Evidentemente, de allí va, de eso trata esta cosa. Y sin embargo, también dice que el yoga viene y se va. Una práctica no puede venir a irse, ¿verdad? El karate no viene y se va, ¿no? Uno recurre al karate, ¿no? Aquí más bien parece que yoga es como una especie de estado interno o mental y ese es el que viene y se va, pero al mismo tiempo eso somete a los sentidos, ¿no? Pues bueno, vamos a dejar eso, ¿no? Aquí claramente yoga ya tiene un sentido figurado, no es un sentido literal, ¿no? Eh, Otra cita también de ese. Debes saber que el Atman es quien viaja en el carro y el cuerpo es el carro. El entendimiento, la buddhi, es el auriga, el que maneja la carroza. Y la mente, manas, es las riendas o son las riendas del carro. Dicen que los sentidos, indriya, son los caballos y los objetos de los sentidos son un campo de acción. Dicen los sabios que el Atman, unido a los sentidos y la mente, es el que goza. Aquí no dice propiamente nada de yoga, pero está parcialmente relacionado. Si se fijan, esto es una metáfora, absolutamente es una metáfora. Esto no es ninguna formulación discursiva directa, es absolutamente metáfora. Y es lo que hacen las Upanishads, ¿no? Y la metáfora lo que hace es presentarnos la imagen de una carroza y un caballo. Y los dos están unidos a través de las riendas, pero hay alguien que maneja las riendas. Este manejar las riendas no es muy distinto que este firme sometimiento de los sentidos. En realidad, esta es una metáfora que elabora aquella otra somera explicación. Si uno no ejerce un control firme, fuerte, sobre los caballos, pues la carroza se va a ir desperdigada para cualquier lugar, porque va a ser el caballo o los caballos quienes determinen hacia dónde va la carroza y no el auriga. Y tiene que ser el auriga, ¿no? Se tiene que haber un control, ¿no? Si uno va a manejar, pues no deja que el volante se quede a merced de la inclinación de la calle, etcétera. No, uno tiene que posicionar las manos en el volante para decidir hacia dónde, ¿no? Tiene que ejercer un control, ¿no? Claro que el control en un vehículo, en un coche, es bastante menos físicamente fuerte que el que se ejerce en una carreta, ¿no? Entonces, esa imagen se va a ir quedando ahí, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que el yoga como un control beato, suave de la mente, pues no sé si es tan real. Esto tiene más sentido, ¿no? Porque en realidad es bien difícil controlar la mente y controlar los sentidos y controlar las emociones, una de las cosas más difíciles que hay. Por eso tenemos tanta preocupación en recurrir a algo que nos ayude a lidiar con ello, ¿no? Ok, en otra Upanishad tenemos esto. Juntando primero la mente y los sentidos, con miras a realizar la verdad, y luego, habiendo hallado la luz del fuego, el espíritu surgió de la tierra. Pues, evidentemente también es
un discurso metafórico, hay cosas difíciles de entender, pero hay algo interesante. La palabra que se puede traducir como juntando viene de una palabra que viene de la raíz yush, justamente, de unir, por eso dice juntar, ¿no? Entonces, unir la mente y los sentidos, una vez más, ¿no? Pero es un sentido metafórico, porque literalmente no puedes hacer eso, ¿no? No son cosas que puedes tocar como para poderlas juntar, ¿no? Ya eso es un sentido metafórico. Lo que pasa es que la metáfora la perdemos. Y ya no estamos conscientes de que es un sentido figurado. Pero es lo mismo que sucede cuando uno habla, por ejemplo, si uno ve una cordillera, una hilera de montañas, pues una manera para referirse a ello es una sierra. Y eso es porque los picos de las montañas semejan los dientes de una sierra, una cegueta para cortar madera, por ejemplo, ¿no? Es algo que se llama metáfora muerta. Con la palabra yoga sucede algo similar, ¿no? En esta misma Upanishad tenemos otro pasaje. Con la mente controlada para manifestar al espíritu inmanente, nos esforzaremos para obtener la dicha suprema. Y una vez más, la raíz yuch produce una palabra crucial en este pasaje. Controlada es, bueno, viene de yukt. No voy a explicar la gramática porque es algo muy difícil, ¿no? Pero es la misma raíz yuch que produce aquí esto, ¿no? Entonces, es un control sobre la mente que supone someter a la mente, porque si no la mente se desperdiga como los caballos, ¿no? Tiene que ser un control consciente, es un esfuerzo, ¿no? Muy bien. Avanzamos algunos siglos y ya en la era común, en nuestra era, tenemos esta otra Upanishad que todavía es una Upanishad de la literatura védica. Hay Upanishads posteriores, muy posteriores, ya no son estrictamente parte de la literatura védica, pero esta sí. Y esta nos dice algo bien interesante. Dice que la técnica a seguir es pranayama, pratyahara, dhyana, dharana, tarka y samadhi. Y esto es el yoga de 6 partes. O sea, aquí presenta una taxonomía un poco más directa, ¿no? Esto no es metafórico, desde luego. Dice, hay algo que se llama yoga de 6 partes. Y es una técnica que consta de esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces, se parece a algunas cosas que algunos de ustedes han escuchado, pero no es idéntica, ¿no? Y es muy interesante porque este momento, siglo III, es más o menos contemporáneo del Yoga Sutra. El Yoga Sutra es más o menos del siglo II al IV de nuestra era, ¿no? Es más o menos contemporáneo. Evidentemente, no podemos ubicar claramente si uno es del 230 y el otro es del 320. No lo podemos saber, pero más o menos pertenecen a un mismo momento. Y en ese mismo momento resulta que hay alguien que dice que el yoga se compone de 8 partes, pero hay alguien que dice que se compone de 6, ¿no? Y de estas 6, hay varios que corresponden con las 8 partes de la versión del otro señor, ¿no? Pero no todas, ¿no? Tarka, por ejemplo, no aparece en la otra versión. Las otras sí, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Dharana y Samadhi. Notoriamente, en esta versión de 6 partes no está asana o posturas. Eso es muy importante porque esto nos indica que asana no fue desde el inicio una parte fundamental del yoga, ¿no? O de algunos yogas. Porque claramente si hay una versión de 6 y una versión de 8, pues nos está diciendo que no hay un yoga en este momento. Hay varias versiones de yoga, ya en una época tan temprana. O en todo caso que hay distintas personas que están tratando de explicar cómo es el yoga, que hay un ejercicio, un intento de sistematizar, ¿no? Claramente están desarrollando o llevando a la práctica distintos tipos de sistemas, pero no es algo que ya está claramente codificado y que ya tiene un corpus muy claramente establecido, donde se estipula que el yoga es así, y así, y así, y así. No, en realidad tenemos las Upanishads anteriores que vimos rápidamente, donde todavía es muy metafórico y lo único que sabemos es que es algo que tiene que ver con controlar, hacer un esfuerzo por controlar la mente. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Luego esta nos dice que tiene estas 6 partes, ¿no?
Me voy a saltar esta porque siento que el tiempo está corriendo, ¿no? Y me faltan algunas láminas. Entonces, también para estos momentos ya se ha desarrollado una de las escuelas filosóficas más viejas de la India, que es el Samkhya. El Samkhya es bastante más viejo que la filosofía Vedanta, ¿no? O al menos significativamente más vieja, ¿no? Pero esta es particularmente importante para entender una parte importante de la cultura del yoga, desde luego, ¿no? Porque la filosofía del Samkhya va de la mano de la filosofía del texto más famoso de yoga, que es el Yoga Sutra, que es el que vamos a ver a continuación, ¿no? Que es el que presenta su forma de 8 yogas, ¿no? De 8 partes, perdón. Entonces, de acuerdo con esta filosofía, la realidad está compuesta o surge a partir de la interacción de dos principios, Purusha y Prakriti. Esto quiere decir que la filosofía Samkhya es dualista. También hay un lugar común muy extendido según el cual toda la filosofía y la religión en India es no dualista. En la India se aspira a que todo es una unidad. No, no es cierto. En la India, como en Europa y en muchos otros lugares, pues han desarrollado distintas escuelas filosóficas. Y pues una escuela apuesta por una cosa, otra desarrolla otra y otra desarrolla otra, ¿no? Más simplemente, si uno analiza a San Agustín y a Santo Tomás, pues tienen propuestas teológicas diferentes, ¿no? Los dos partidarios de una misma iglesia, pero con posturas filosóficas diferentes. Pues, la India no tiene por qué ser distinto. Entonces, el Samkhya es una postura dualista. Y lo que supone es que esos dos principios que están hasta arriba de todo, de alguna manera interactúan, y eso produce la realidad fenoménica, material, lo que se puede experimentar, ¿no? Entonces tenemos el espíritu, el principio simbólicamente masculino, que es Purusha, que interactúa con el principio simbólicamente femenino, que es Prakriti, es el mundo de la materia, ¿no? Y esto se puede notar muy bien en la propia palabra que acabo de utilizar, materia. En las lenguas, bueno, no sánscrito, en griego y en latín, madre y materia comparten una misma raíz etimológica, porque simbólicamente la materia es maternal, ¿no? Entonces, algo parecido sucede aquí, aunque no es la misma raíz etimológica, pero sucede lo mismo. La materia es femenina. Entonces, de alguna manera, que nunca queda muy bien explicada, interactúan y eso va produciendo propiamente el ser o los seres individuales y por ende la capacidad de interactuar con el mundo, ¿no? Entonces surge esto que se llama Jivatma o el ser o el alma encarnada, viva. Jiva quiere decir vivo, por un lado, y después todo lo que se produce, incluyendo el Jivatma, está compuesto de tres principios no son solamente físicos, son físicos, pero también son medio etéreos. Y están insertos en todo cuanto existe. Y son estos tres principios llamados gunas o cualidades, ¿no? Que son sattvas, rayas, tamas, que seguramente varios de ustedes han pasado por ellos, entonces no me voy a detener muchísimo, pero en sentido muy, muy básico, sattva se refiere a lo que es muy ligero, aéreo, volátil. Rayas es algo dinámico, sugiere acción, movimiento, y tamas es algo más bien pesado, el letargo, etc. Entonces, eso quiere decir que en el aire, por ejemplo, hay una preponderancia de alguna sattva, claramente, ¿no? De hecho, no lo puedes tocar realmente. En una roca va a haber preponderancia de tamas, porque es pesado, es duro, ¿no? Pues no tiene nada de ligero, ¿no? Aunque la piedra pómex es ligera, pero en general no lo son, ¿no? Bueno, entonces eso está de trasfondo de la filosofía del yoga. El texto más famoso de yoga, como ustedes saben, pues es el Yoga Sutra, ¿no? Es el que se toma como
la piedra angular de todo el yoga. Y en realidad es piedra angular de una escuela de yoga y de otras subsidiarias, pero no de todos los yogas, ¿no? Una es que hay varias cosas que venían en esas Upanishads que vimos antes que en realidad no están aquí, ¿no? Lo que sí hay aquí claramente es, al menos hasta donde podemos saber, la primera prueba de una sistematización clara de algo que se llame yoga. Lo que habíamos visto antes eran menciones esporádicas en algunos textos. Ahora tenemos un texto dedicado por completo al yoga, ¿no? Y el panorama filosófico tiene como trasfondo esta filosofía del Samkhya, es decir, una filosofía dualista, ¿no? Entonces, como les dije, este texto que se atribuye a alguien llamado Patanjali, pero que no sabemos si existió, se ubica entre el siglo II y IV ya de nuestra era, ¿no? Entonces, tiene como punto de partida la interacción entre Purusha y Prakriti, pero además agrega una tercera categoría que es la de Ishvara, que no aparece en los textos de Samkhya. Si en los textos de Samkhya no se ve la necesidad de hablar de algún tipo como de Dios. Ishvara es una palabra que se puede traducir como Dios, Señor, etc. En el hinduismo contemporáneo, Ishvara también puede ser un sinónimo de Shiva, no en el Yoga Sutra. Ahí no quiere decir Shiva, quiere decir un Dios, ¿no? Y no podemos saber muy bien qué tipo de Dios, porque en realidad en el Yoga Sutra nunca explica qué es este Ishvara, ¿no? Entonces hay varios especialistas que discuten qué quiere decir, incluso para qué lo metió, si nadie entiende muy bien qué es este Ishvara, ¿no? O qué lo hizo a Patanjali sentirse en la necesidad de incluirlo, ¿no? Posiblemente, una de las explicaciones o una de las razones es que justamente tiene que estar dialogando, compitiendo en realidad, con los budistas, que lo que hacen es negar el papel preponderante de uno o varios dioses. Además, ya los budistas habían desarrollado un sistema óctuple para lograr la liberación. Es un sistema dividido en 8, que es justamente lo que va a hacer Patanjali, dividir su sistema en 8, ¿no? Bueno, entonces tenemos desde luego en este texto una de las definiciones más famosas de yoga, ¿no? Que es Yogas Chitta Vritti Nirodha, que se puede traducir como el yoga es el cese o la eliminación, Nirodha, de Vritti, las turbulencias, las agitaciones, de Chitta, que podemos traducir como mente, pero es muy amplio, ¿no? Ok, entonces dice, el yoga es la eliminación de toda esa turbulencia mental, ¿no? Eso no es muy distinto de algunas cosas que ya habían dicho las Upanishads. El asunto es que las Upanishads no nos dijeron cómo lograrlo, ¿no? Y Patanjali lo va a hacer. Y nos va a decir que esto se hace primero, pues haciendo dos cosas. Abhyasa, recurriendo a un tipo de práctica, y con vairagya, un desprendimiento. Bueno, en inglés se utiliza mucho la palabra detachment, ¿no? Un desapego, ¿no? Ok. Entonces, cuando Patanjali dice que hay que eliminar las agitaciones de Chitta, Chitta corresponde o involucra todas estas cosas, manas, buddhi y ahamkara. Por eso es que Chitta no se puede traducir nada más como mente, es algo como muchísimo más amplio. Manas es pues algo así como mente, de hecho es etimológicamente emparentado, manas y mana es la misma raíz. Buddhi es la capacidad de intelección, la capacidad cognitiva que posee todo este complejo compuesto de chitta, y ahamkara es la noción de yo. Si no hay una noción de yo, no puede haber capacidad de conocer, porque siempre es alguien que conoce algo. Un sujeto conoce un objeto, ¿no? Y recuerden, esto es una filosofía dualista, ¿no? En Advaita Vedanta sucede otra cosa, se elimina la diferencia entre sujeto y objeto, pero aquí no, aquí existe esa diferencia, ¿no? Entonces, cuando Purusha y Prakriti entran en contacto, surge el Jivatma, y lo primero que surge es un Ahamkara, una noción de yo, y una vez que surge una noción de yo, entonces ese yo se ve como diferente del entorno y del mundo.
pero eso ya es un acto de reconocimiento, reconoce que hay algo externo. Y una vez que reconoce que hay algo externo, pues va a haber reacciones ante todo esto externo. Me puede gustar, me puede desagradar, me puede causar bienestar, me puede causar desazón, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de emociones y por ende de pensamientos. Y normalmente esos pensamientos y esas emociones van a estar desbordadas y van a estar incontroladas o descontroladas. Entonces lo que Patanjali dice que hay que hacer es controlarlas con un sistema óctuple, ¿no? Que no me voy a tener mucho en esto, porque evidentemente ustedes conocen estos 8, ¿no? Los voy a mencionar de manera muy rápida, o al menos me voy a tener en algunos, ¿no? Entonces tiene primero unas prescripciones, cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer, ¿no? Es como una especie de un código ético, ¿no? Que es importante para la filosofía de Patanjali y que después también es importante simbólicamente para muchas de las cosas que vienen después. No los menciona la Upanishad que mencioné antes, que dice que el sistema, la técnica de yoga es de 6 partes. No menciona yama, ni asana, ¿no? Comparte casi los que siguen, pero no todos, ¿no? Y después viene asana, que es desde luego postura, pranayama, control de la respiración, pratyahara, que supone el retirar los sentidos de los objetos de los sentidos, dharana, concentración, dhyana, que es como meditación, y samadhi, que es bien difícil de traducir, y es lo que algunos han traducido como éxtasis, otros como éxtasis, y otros como absorción profunda y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, lo interesante aquí, bueno, hay varias cosas interesantes. Una, como les dije, el budismo ya había desarrollado su programa de 8 partes para poder lograr el desapego y la eliminación del sufrimiento. Y Patanjali está copiando en realidad ese modelo óctuple. Evidentemente, para este momento el budismo es tremendamente exitoso. Ha habido reinos que fueron oficialmente budistas, entonces desde luego es una competencia importante por patrocinios y muchas otras cosas. La otra es que los budistas ya utilizaban la palabra samadhi. Son quienes empezaron a utilizar esa palabra en un sentido de un estado meditativo profundo, trascendental, que produce cierto tipo de cosas emancipatorias, ¿no? Entonces, Patanjali, digamos, adopta la misma palabra, pero la trata de incrustar en un discurso distinto que no sea budista, ¿no? Y era un término importante, desde luego, ¿no? Ok, entonces, en el capítulo 2 del Yoga Sutra, dice Patanjali, Stira Sukham Asanam. Es decir, la postura tiene que ser stira y sukham. En realidad es lo único que dice Patanjali sobre posturas. O postura en realidad, porque es en singular. Básicamente lo que está diciendo Patanjali es adopta una postura cómoda, sukham. Aquí sukha quiere decir eso, cómoda, no feliz. Y stira, estable. Es decir, siéntate cómodo y tranquilo. Es lo que está diciendo, ¿no? Y en realidad tiene mucho sentido. Parece que derriba a muchos mitos, pero en realidad es crucial, ¿no? Si cuando ustedes encuentran a alguien muy agitado, un amigo, un familiar, lo que le van a decir es, a ver, espera, tranquilízate, siéntate. De hecho, muchas veces lo que le decimos, siéntate, es lo que está diciendo Patanjali, pero en el siglo II. Y después, claro, la pranayama. Respira despacio y pausadamente. Hay algo que inconscientemente sabemos. Si estás más agitado, respiras muchísimo más rápido. Te falta el aire. Por ende, si haces que no te falte el aire y que tú controles cómo entra y sale el aire, vas a recuperar la compostura. Y si estás cómodamente sentado, va a ser más fácil hacerlo. Eso es lo que está haciendo Patanjali. En realidad es alucinante, ¿no? Porque algo tan elemental lo están metiendo en una articulación discursiva muy sensata, ¿no? Pero además tiene que ver con las otras cosas que suceden en Yoga Sutra que no suceden en otros yogas, ¿no?
y tiene sentido, ¿no? Ante todo, Yoga Sutra no es un texto, no es un manual de yoga, es un texto de filosofía, ¿no? Por eso, para muchos que practican yogas de posturas, puede resultar un texto muy árido y difícil. Pues sí, porque no es un texto que te dice cómo hacer esto o aquello, porque no es su finalidad. Su finalidad es presentar una postura filosófica para lograr una suerte de apaciguamiento interno, es decir, el control de los sentidos, ¿no? Pero eso, repito, va de la mano con el panorama filosófico dualista y lo de Purusha Prakriti, entran en interacción, ¿no? A ver cómo voy de tiempo. Esto lo voy a decir rápido. Ok. Cuando surge un yo que entra en interacción con el mundo y que por ende va a estar a expensas de las reacciones que ocasionen los objetos, las situaciones y las otras personas, pues va a estar agitado, ¿no? El asunto es cómo se puede uno sustraer o lidiar con estas cosas, ¿no? Librarse, pues, de estas situaciones negativas. Entonces, Patanjali dice primero, a ver, el punto de partida es que debes cultivar una actitud ética, es decir, comportamientos que sean favorables, que sean socialmente positivos, ¿no? Es decir, como no te metas con el otro, ¿no? Es básicamente lo que uno encuentra en Yama y Niyama, ¿no? No te metes con el otro, no lo quites, habla verazmente, etcétera, ¿no? Que pues eso es propio de todas las religiones, ¿no? No hay ninguna religión que diga, sí, ve y hazle daño al otro. Pues no, en realidad todas suponen que tiene que haber un orden social y para que haya orden social, pues tiene que haber concordia y para que haya concordia, pues tienes que poder respetar al otro y no meterte con él, ¿no? No herirlo, no hay que agredirlo. Ok, ahora que tienes eso, dice, siéntate tranquilo, siéntate cómodo, donde no te molesten, respira despacio y ahora sí viene lo difícil, ¿no? En realidad, lo más difícil es lidiar con uno mismo, no es tanto lidiar con lo de afuera, ¿no? Y si no podemos lidiar con lo de afuera es básicamente porque no hemos podido lidiar con nosotros, ¿no? Por eso es que Patanjali es fabuloso, lo tiene muy claro, ¿no? Pero es fácil perderlo de vista porque, claro, el Yoga Sutra tiene un lenguaje muy, muy técnico. Entonces dice, ok, ya estás sentado, estás respirando despacio. Ok, ahora te das cuenta que estás escuchando distintos sonidos, ¿no? Los pajaritos en los árboles, el ruido de las obras en la construcción de al lado, un coche que pasó. Bueno, tienes que dejar de escucharlo. Tienes que hacer que tus ojos dejen de estar viendo la pared de enfrente, el cuadro que está enfrente, esa figura de Shiva. Vas a dejar de verlos. Eso es dharana. Hacer que los sentidos no llamen, no jalen, perdón, que los objetos no jalen, estimulen a tus sentidos. Es bien difícil, ¿no? Y eso es casi imperceptible de cómo pasas de eso al siguiente paso, porque en realidad van de la mano. Eso que es pratyahara va a conducir a dharana, es decir, que la atención ya no va a estar en el pajarito, en las ramas, sino adentro de ti. Y una vez que está toda tu atención concentrada dentro de ti, puedes empezar a meditar, a hacer dhyana, ¿no? Pero no puede ser dhyana, dice Patanjali, si todavía estás pendiente de los pajaritos. No se puede, ¿no? Porque incluso eso, que es un sonido favorable, agradable, te está distrayendo. Esta es la óptica de Patanjali, no todas las escuelas de meditación lo hacen así, ¿no? Pero en Patanjali sí que es de esta manera y es por su programa filosófico. Entonces, ya que estés en meditación, pues eventualmente puedes llegar al estado de Samadhi, que es una suerte como de iluminación, pero esto no es de una sola vez, evidentemente es una práctica que tiene que tomar mucho tiempo y mucho, es decir, no solo muchas horas, sino muchos días, semanas y meses de manera repetida, repetida, repetida. Eso es abhyasa, no es que te sientas a hacerlo una vez, sino que lo hagas sistemático. ¿Y cuál va a ser la finalidad o lo que se va a poder lograr? ¿O en qué momento vas a llegar a Samadhi
plenamente, es cuando puedas lograr desprenderte completamente, al menos en sentido metafórico, del mundo material. En ese sentido, el yoga de Patanjali no es unión, es desunión, desunión. Lo que quiere es desligar el espíritu del mundo de la materia, porque el mundo de la materia es lo que, al estar en contacto con el espíritu, le produce malestar. Entonces, Yoga Sutra dice, sepárate por completo. Y hay que regresar a experimentar o dejar de experimentar en el mundo espiritual, en el mundo de Purusha, no el de Prakriti. Esto es importantísimo porque Hatha Yoga es absolutamente diametralmente opuesto a esto, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Y claro, esto produce que pues de pronto haya un texto 100 años después o 200 años después de Yoga Sutra, Yoga Pasha, que es un comentario, que define yoga como samadhi. Yogaha samadhi, quiere decir, el yoga es samadhi, ¿no? Entonces, en una definición como esta, lo que está poniendo de relieve es que la finalidad del samadhi es lo más importante del yoga, ¿no? Es una definición distinta de la que dio Patanjali en Yoga Sutra, ¿no? Donde decía, el yoga es la eliminación de las turbulencias mentales, ¿no? Es decir, en esa definición, lo importante es el procedimiento que lleva a eliminar esas agitaciones de la mente. En esta definición, lo importante es la meta, ¿no? Pero también esto nos demuestra que la definición de yoga sigue en constante cambio, ¿no? No es que se llegó a una definición, la de Patanjali, y todos la adoptaron, ¿no? Ha habido varias y desde luego lo sigue habiendo, ¿no? ¿Cuál es más válida? No se puede decir tal cosa. Puede haber muchas definiciones válidas, ¿no? Porque hay muchas posturas válidas, no hay una verdad única, desde luego, ¿no? Ok, aquí termina esta presentación y ahora sí creo que podemos tener una discusión, ¿no? A partir de sus dudas o intereses, etcétera, ¿no? Ok, listo. No sé si lo logré en tiempo o no, porque además como tengo diferencia de horario, no sé, pero espero que sí, ¿no? Bueno, quizá antes de que... No, mejor sí. Seguramente va a salir con alguno de sus comentarios o de sus dudas. Entonces, bueno, no sé quién quiera comentar primero, preguntar, etcétera. Adrián, ¿me escuchas? Sí. Ok, yo tengo una duda. Leyendo mucho sobre el tema de la civilización del Valle de Indo y el paso hacia la época védica, ¿verdad? Hay, bueno, mucha controversia y autores diferentes. La discusión esta de la invasión de los arios, ¿verdad? Sí. Algunos autores, por ejemplo, Feuerstein, no cree tanto en la idea de la invasión de los arios, de la influencia tanto europea, tanto en el idioma como en la cultura, sino que sí dice que fueron más autóctonos, nativos de la India. Y otros autores se inclinan a pensar que hubo toda esta influencia. Algunos hablan de invasión, otros hablan de migración en vez de ¿verdad? Algunos hablan de migración en vez de invasión, que no hubo un efecto como violento. ¿Puedes volver a comentar eso nada más y como qué pruebas hay en relación a esa influencia externa que tuvo la cultura védica? Ok, ahí hay como un par de cosas, ¿no? Sí, Feuerbach no es el único, hay otros incluso que son hasta más radicales, ¿cómo se llama? Froehlich. Ajá. Eric Froehlich creo que se llama. Él es todavía muchísimo más defensor de la idea de que la cultura védica es autóctona. Bueno, fíjense que en esta misma lógica de pensar que la cultura védica es autóctona, lo que está de fondo es tratar de apuntalar una cultura prístina que se va desarrollando a lo largo del tiempo.
Y entonces eso cuadra con algo que escribe Feuerstan en este libro muy importante que se llama The Yoga Tradition. La tradición yoga, no sé, es un libro muy grande, bueno, pero lo que deja entrever es que el yoga experimenta justo un desarrollo, llega a un pináculo con el yoga clásico que es Patanjali y después una decadencia cuando emerge el Hatha Yoga. Y yo creo que eso es un error, porque, porque uno es tratar de suponer que solo hay una cosa de yoga y que lo único bueno que puede haber de yoga es lo que esté más cercano a Patanjali. Lo que no sea Patanjali no es como de primer rango y yo creo que ese es un prejuicio este, y bueno, pues sí, tal cual, es un prejuicio, ¿no? Y no es bueno, ¿no? En realidad. Bueno, ya llegaremos eventualmente a Hatha Yoga y veremos exactamente qué es diferencia, etcétera, pero pues yo no comparto esa postura de Feuerstan en absoluto, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los ahora estudiosos de yoga tampoco la compartirían, ¿no? Ahora, bien, ciertamente también lo que se ha modificado es la nomenclatura. Ya no se habla tanto de invasiones de los arios, se está utilizando más migraciones, que es muchísimo más correcta. La palabra invasión sugiere algo más violento, ¿no? Y en algún momento de eso se defendía, sobre todo creyendo, como en algún momento se creía, que eventualmente llegaron los arios al noroeste de India, bueno, no era India todavía, pero de esa península, y que habrían invadido y sometido a los autóctonos, quizá los de la civilización del Valle del Indo, ¿no? Eso se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Primero, pues más bien ahora la premisa es que difícilmente tuvieron contacto los arios con los del Valle del Indo. Sin embargo, sí tuvieron que haber tenido contacto con habitantes autóctonos, ¿no? Evidentemente, esta región de la India no estaba deshabitada, aunque ya no existiera la civilización del Valle del Indo. Alguien tuvo que haber vivido ahí. Entonces, en los textos tempranos védicos, en los himnos incluso, se habla de manera peyorativa de un tipo de personas a los que llaman dasyus, que describen como más oscuros y con la nariz más, en español, en México le decimos chata, no sé cómo le llaman en Costa Rica. No es una nariz respingada, sino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el texto? Está describiendo a alguien que fenotípicamente es distinto de nosotros. Es una persona diferente, no somos los mismos, ¿no? Y están allí. La palabra dasyu es la que después produce la palabra dasa, que quiere decir sirviente. Entonces, una sugerencia de que a este otro grupo eventualmente lo incorporaron en la cosmovisión védica, pero jerárquicamente por debajo, ¿no? ¿Cómo sucedió eso? No necesariamente como una invasión o una conquista bélica. Lo más seguro es que la llegada de los arios a esta zona se dio a través de muchísimas oleadas migratorias, no de una sola vez. No es que en un momento salieron todos de allá y después de, no sé, 30 años llegaron a la India. No, seguramente esto pasó a lo largo de, no sé, 200, 300 años, ¿no? En distintas camadas, ¿no? No una sola, varias. Pero esos que salieron de Asia Central se fueron a distintos destinos. No es que todos fueron a India porque, no sé, porque iban buscando la tierra prometida o algo por el estilo, ¿no? Seguramente pues hubo cambios climáticos que les motivaron a buscar otros territorios donde pudieran prosperar, ¿no? No sé si tuvieron calor extremo o frío extremo, eso no lo sé. O sea, seguramente alguien lo dice, pero yo no lo recuerdo. Pero bueno, esos pueblos que salieron, bueno, llamo pueblos, pero eran seminómadas, ¿no? Entonces no sé qué tan apropiada es exactamente la palabra pueblo, pero esos grupos se fueron dividiendo. Repito, todos son grandes camadas, ¿no? Pero unos se fueron a Asia, de donde estaban, es que vamos a suponer que aquí tienen Asia Central, no puedo ver la hoja. Bueno, sí. De Asia Central bajarían
a lo que ahora es Irán e India, y otros se irían más hacia el oeste, lo que es Europa. Eh, los que fueron a lo que es Irán e India a su vez se dividieron. Unos se quedaron en Irán y otros se fueron propiamente a la India. La palabra Irán, de hecho, el nombre de Irán está etimológicamente emparentado con Arya, la palabra sánscrita. Es decir, Irán querría decir la tierra de Arias. Arya quiere decir noble, es lo que quiere decir la palabra en sánscrito. De hecho, las 4 nobles verdades del budismo, no en sánscrito, en pali, que es una lengua pariente del sánscrito, pues es así, es Arya, la palabra que se utiliza. Entonces, no es que los de Europa tuvieron influencia en Asia, lo que pasa es que más bien ambos tienen un origen común. Ahora bien, los alemanes son los que más bien tergiversaron no los alemanes, los ideólogos nazis, tergiversaron este panorama y de acuerdo con ellos es al revés. Los arios salieron originalmente del norte de Europa y se fueron rumbo a Asia, a India y a Tibet concretamente. Pero pues evidentemente esto no es así. Es más bien al revés. Debieron haber salido de algún lugar de Asia Central con una lengua o varias lenguas, de las cuales eventualmente derivaron el iranio y el avesta, del cual sale el farsi o el persa, el sánscrito, el prácrito, el pali, el antiguo germánico, el griego y el latín. Entonces, desde luego del antiguo germánico sale el alemán, pero también todas las otras lenguas emparentadas, el inglés, etcétera, y del griego y el latín, pues las lenguas romances, ¿no? Y nuestra lengua, por ende, ¿no? Si el español es una lengua pariente pues, del sánscrito, lejísimos, pero es pariente. Y claro, está más cercana nuestra lengua al griego y el latín, pero el griego y el latín son lenguas bastante cercanas del sánscrito, o relativamente cercanas, ¿no? Tienen ambas, o las tres, un origen común. ¿Cómo se sabe esto? Porque los filólogos que hacen lingüística comparada seria, es una ciencia, pueden detectar cuando una lengua tiene préstamos de palabras y cuando en realidad tienen genéticamente, usando una metáfora, una relación, ¿no? Es decir, es parecido a cuando uno puede, con estudios genéticos, pues demostrar que una persona es pariente de otra persona y puedes detectar que más bien otra persona le copia cosas a esta, no son parientes, pero le copia cosas. Eso sucede igual en las lenguas, ¿no? Entonces, en español tenemos raíces etimológicas que vienen del griego y del latín, pero que también están en sánscrito, ¿no? Entonces, con yoga, de hecho, sucede lo mismo. Tenemos varias palabras en español que derivan de una misma raíz etimológica. Por ejemplo, cónyuge. Cónyuge quiere decir el que está unido a alguien, ¿no? La propia palabra yunta viene de la misma raíz. Subjuntivo quiere decir que está pegado por debajo. Es la misma raíz. Y en ninguna de estas hay una cosa como religiosa, es un sentido literal, ¿no? Bueno, literal derivado, ¿no? Y bueno, como esa hay otras. Bueno, esta región donde está Lindo, por ejemplo, a esa región de 5 ríos se le llama, y por eso hay una región y un estado en India y en Pakistán que se llama Punjab. Literalmente quiere decir 5 aguas o 5 ríos. Entonces, claro, 5 no tiene nada que ver con algo que esté ahí, pero sí la palabra pentágono, que quiere decir de 5 ángulos o 5 lados, ¿no? Penta está relacionado etimológicamente con panch, quiere decir 5, ¿no? Entonces, no es que Europa tuvo influencia en la India, no, es que más bien ambos tienen un origen común, ¿no? Alguien levantó la mano por acá, déjenme ver. Sí. No vi quién levantó la mano. No, nadie. Ahí sí hay un par de preguntitas, una de Chepe primero y después una de Wilson. Chepe, si quieres hacerla aquí por audio, aquí te escuchamos. Sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Me, Buenas.
Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias por el tiempo y gracias a Soyoga y a Yoga Mandir por la oportunidad. La pregunta mía es la siguiente. Me queda muy claro que eh, yoga en los Vedas se menciona muy poco y solamente está como en el Rig Veda, ¿verdad? La poca mención que hay de lo que es yoga. La pregunta viene entonces, el Gita, que menciona los tres tipos de yoga, ¿verdad? Como el Karma Yoga, el Dhyana Yoga y el Bhakti Yoga, ¿dentro de qué parte entra dentro de los Vedas? Y después, que si con Patanjali nace el Raya Yoga o el Hatha Yoga, o que si el Hatha Yoga es más nuevo, básicamente esa es mi pregunta y muchas gracias. Claro. Sí, ese es un texto que no mencioné en la presentación. Es muy difícil todo compactarlo, ¿no? Una historia tan larga. Pero ciertamente no se puede dejar de lado la Bhagavad Gita, que déjenme ver si puedo sacar una pizarra para escribir texto. ¿Están viendo la pantalla? Sí, aquí la vemos, Adrián. Ok. Bhagavad... ¿Dónde es? ¿Cómo muevo esto? Ya sé. Voy a escribir otra vez aquí. La Bhagavad Gita, ¿no? Este es un texto, desde luego, importante porque explícitamente en varios momentos del texto dice que va a hablar en favor de algo que llama yoga, ¿no? Ahora bien, Bhagavad Gita, perdón por la motocicleta que sonó allá, tienen que hacer pratyahara para que no los distraiga. No es un texto védico, corresponde a una fase distinta de la cultura. De hecho, no es parte tampoco de la cultura védica, no solamente de la literatura, sino de la cultura védica. Más bien ya corresponde a una fase que podemos llamar puránica o épica. Es más bien el momento en el que ya estuvieron construidos, escritos o compuestos, más bien todos los textos védicos, y se empiezan a escribir otro tipo de textos en los cuales pues, se desarrollan escuelas filosóficas, se empiezan a desarrollar o aparecer muchos dioses. De hecho, la mayoría de los dioses que conocemos del hinduismo clásico y contemporáneo, ¿no? Que no estaban en los Vedas, ¿no? Y se escriben particularmente dos grandes textos épicos o epopeyas. El Mahabharata y el Ramayana. La Bhagavad Gita está incluido dentro del Mahabharata. Ahora, estos dos textos, Mahabharata y Ramayana, son textos larguísimos, que tuvieron un periodo de composición de hasta como de 8 siglos, posiblemente o más, entre el 400 antes de nuestra era al 400 de nuestra era, ¿no? Entonces, quiere decir que hay momentos en los cuales hay composición de parte de los textos que se traslapa con lo del otro, ¿no? Fueron creciendo. Evidentemente son textos muchísimo más largos que la Ilíada y la Odisea, que son las grandes epopeyas de la civilización clásica, entre comillas, occidental, ¿no? Ok. También se empiezan a construir textos llamados Puranas, donde ahí se empiezan a relatar historias de dioses como Vishnu, Shiva, Ganesh, Brahma, etc. Entonces, paulatinamente, los dioses védicos dejan de ser mencionados. Los dioses védicos importantes como Soma, Agni, Varuna, Indra, etc., ya no se mencionan y se empieza a hablar de estos otros dioses que en realidad no estaban en los Vedas. Entonces, Bhagavad Gita tiene como unos personajes centrales a Krishna, que en realidad no aparece en los Vedas, ¿no?
por ahí habrá una mención esporádica, o sea, quiere decir que no era nada importante en los Vedas. Después sí que lo es, desde luego, es un dios importantísimo. Para algunos, encarnación del dios Vishnu. Okay. Entonces, la Bhagavad Gita tal vez se haya compuesto en el 200 antes de la era común, ¿no? No es contemporánea de Yoga Sutra, pero habla de algún tipo de yoga, desde luego, ¿no? El asunto es que no es un yoga que esté enfocado ni en posturas ni en respiración. En realidad, apuesta a otro tipo de yogas. De hecho, también es algo muy interesante. Todos los capítulos de la Bhagavad Gita, en su título original en sánscrito, tienen la palabra yoga, todos. Y el primero de ellos, que habla de un momento de desaliento, tiene por título algo así como el yoga del desaliento o la depresión de Arjuna. ¿Qué quiere decir yoga allí? Claramente no tiene nada que ver con lo que entendemos por yoga. ¿Cómo puede ser que el desaliento, la depresión o el desfallecimiento pues sea yoga, ¿no? O sea, claramente el significado es otro. Y de hecho muy distinto también de la manera como la propia Bhagavad Gita habla de yoga posteriormente, ¿no? Entonces, básicamente, Bhagavad Gita habla en favor de 3 tipos de yoga. Menciona algún otro, pero estos son en realidad los que destacan y los que más se detienen. Jnana Yoga, Karma Yoga y Bhakti Yoga. Jnana es conocimiento. Karma, aquí quiere decir acciones, actos. Muchos de ustedes conocen la palabra karma en el otro sentido, en el que tiene que ver con la ley de causalidad, es decir, de que algo del pasado, de la vida pasada, influye en la vida actual. Ese es otro de los presupuestos que no mencioné, pero evidentemente, como algunos de ustedes saben, en la India la mayoría de los sistemas o cosmovisiones visualizan el tiempo como una cuestión cíclica, no lineal. En el mundo occidental más bien pensamos que se piensan que la vida y el tiempo es lineal. Comenzó en algún momento y va desarrollándose hasta así de una manera ininterrumpida hasta que se termine. En la mayoría de las cosmovisiones en India más bien se supone que es cíclico. El tiempo es eterno y es una rueda, y dentro de esa rueda el mundo se crea, se destruye y se vuelve a construir y se vuelve a destruir así infinitamente, ¿no? Entonces, dentro de eso, el karma supone que en una vida anterior, porque uno renace, va a influir en la vida posterior. Aquí, karma yoga se refiere a acciones, ¿no? Y bhakti quiere decir devoción. Y en realidad, en Bhagavad Gita, el más importante, por mucho, es bueno, no sé cómo aquí destacarlo, pero es Bhakti Yoga, ¿no? La devoción. Entonces, claro, en algún momento Arjuna, bueno, esto quizá lo debería también mencionar. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con Bhagavad Gita, pero entonces vale la pena. Repito, Bhagavad Gita está inserto como parte del Mahabharata, que es una epopeya. Como casi todas las epopeyas, esto supone distintos tipos de una guerra que está dividida en varias batallas. 32 facciones están peleando por algún tipo de cuestión trascendental o importante o de linaje, legitimidad, etc. Y Bhagavad Gita tiene lugar justamente cuando se va a librar la batalla definitiva entre los dos grupos que se están peleando. Y físicamente va a tener lugar en el campo de batalla. Es decir, están enfrentados los dos ejércitos, están dispuestos en el campo de batalla, todavía no están peleando, están a punto de, es cuando llegan, han visto películas de época cuando van a tener lugar batallas, ¿no? Entonces llega un ejército, se pone de un lado y el otro ejército está del otro lado, entonces están mirando los unos a los otros, ¿no? Hasta que llegue el momento de que, digamos, se dé la señal de inicio, ¿no?
Y esto es justamente el momento de Bhagavad Gita. Aquí empieza. Están los dos ejércitos y entonces se adelanta de uno de los dos ejércitos una carroza en la que van el héroe Arjuna y su amigo y primo Krishna, que es el auriga, el que va conduciendo literalmente a la carroza. Arjuna es el que tiene que dar la señal para que comience la batalla, pero cuando empieza a mirar con detenimiento los rostros del ejército enemigo, pues empieza a reconocer a sus primos, algunos maestros, amigos, sobrinos, y entonces pues se deprime, ¿no? Porque pues esta va a ser una guerra sanguinaria y voy a estar obligado a matar pues, a los que de todas maneras son mi gente. Sí, están en el ejército enemigo en este momento, pero pues también son los míos. Y entonces flaquea, ya no quiere pelear, y por eso se llama el yoga del desfallecimiento, el desaliento de Arjuna, y Krishna lo tiene que animar a que pelee, ¿no? Ahora fíjense que metafóricamente es la misma imagen que vimos en alguna Upanishad. Es un campo de acción, es una carroza donde hay caballos y hay un auriga que controla, ¿no? En este caso, resulta que el que controla las riendas es un dios ni más ni menos, ¿no? Pero eso se supone que Arjuna no lo sabe. Entonces, primero Krishna le habla de el yoga del conocimiento. ¿Cómo entender aquí yoga? ¿No? Es muy difícil entender yoga del conocimiento si solo pensamos yoga como algo que tiene que ver con el cuerpo. Porque evidentemente no habla de conocer el cuerpo aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo traducir aquí yoga o en todos estos casos? En realidad aquí yoga hay que traducirlo como disciplina o método, ¿no? Ese es uno de los significados quizá más apropiados de yoga, como método, ¿no? Entonces, el método del conocimiento. Y esto supone, palabras más, palabras menos, reconocer en la Bhagavad Gita que el alma es inmortal y que de cierta manera el mundo material es ilusorio. Y esto supone que en realidad nadie muere, nadie puede matar, porque el alma es inmortal. Lo que se puede morir es un cuerpo, pero el sí mismo no es el cuerpo, ¿no? Eso puede ser bien peligroso y de hecho literalmente hubo nazis que utilizaron este texto para adoctrinar a sus soldados, ¿no? Es decir, soldados que tenían conflictos pues, por las atrocidades que tenían que hacer y los convencían así, literalmente, ¿no? Eh, eh, entonces, una vez que le dice a Arjuna, tienes que reconocer que en realidad el ser es inmortal, etcétera, dice, ahora el método de la acción, es decir, todo lo que realices, las acciones tienen que estar, por un lado, encomendadas a un bien supremo, y ese bien supremo es el orden social, es decir, el de las castas sociales, ¿no? Y tú eres un guerrero, y tu obligación como guerrero es librar batallas cuando haya batallas. Y resulta que ahora es el momento de una batalla y tú tienes que pelear, porque si no, se van a burlar de ti, vas a tener mala reputación y vas a poner en entredicho el orden social. Entonces, tienes que dedicarte a realizar las acciones que estás obligado a hacer. Ahora bien, todo lo que realices tiene que estar ejecutado de manera desapegada, que eso es muy complicado. Todo el texto de Bhagavad Gita es como una especie de conferencia y con diálogos. Normalmente Arjuna pregunta y Krishna explica largamente, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, varias veces Arjuna dice, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué quieres decir con esto? ¿No? ¿Cómo que desapego? Y dice, sí, que tú tienes que participar de la batalla sin el temor y la angustia de que te vayan a herir, pero también sin estar pensando, sin estar atado y obsesionado con la idea de ganar en batalla a alguien más. Pues claro, Arjuna dice, pues, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que vaya a pelear, pero que al mismo tiempo no quiera ganar, ¿no? Y claro, lo que le está diciendo Arjuna, Krishna a Arjuna es, tienes que pelear sin que los
sentimientos y las emociones estén de por medio. Tienes que separarte de ello, ¿no? Y después de esas explicaciones, estoy obviamente resumiéndolo muchísimo. Lo más importante de todo, dice Krishna, es que todo cuanto hagas tiene que estar hecho como un acto de devoción a la divinidad suprema que resulta, dice Krishna, soy yo, ¿no? Me tienes que amar por sobre todo y todo lo que tú hagas tiene que ser un acto de devoción. Entonces, en ninguno de estos yogas habla de control de respiración ni de adoptar ningún tipo como de postura. De hecho, no puedes hacerlo porque el meollo del asunto es que tiene que entrar en una batalla, ¿no? Eso no quiere decir que esto es menos yoga que otros, ¿no? Estos son yogas tan legítimos como otros yogas, ¿no? Pero evidentemente son muy distintos, ¿no? Entonces, eso es una explicación de por qué los Hare Krishnas, que son devotos de Krishna, es rarísimo que hagan algún tipo de yoga físico. ¿Por qué? Porque su programa religioso no lo contempla. Lo que contempla es esto. Por encima de todo, la devoción absoluta a Krishna, ¿no? Y después con cierto tipo de ideales éticos, ¿no? Pero no contempla pues un yoga físico, este yoga, otro sí, ¿no? Había otra parte de la pregunta que tenía que ver con Raya Yoga y Hatha Yoga. Ok. Estrictamente en el texto de Patanjali, en el Yoga Sutra, nunca se utiliza la palabra Raya Yoga. Nunca. Hay, por extensión, la categoría de Ashtanga Yoga, es decir, un yoga que está compuesto de 8 partes. Eso sí, pero no Raya Yoga y mucho menos Hatha Yoga. Esos son términos que se empiezan a utilizar tiempo después. Raya Yoga de manera ambigua, porque a veces parece relacionarse con el yoga de Patanjali, pero no siempre. Y Hatha Yoga claramente es otra cosa. Es algo que voy a volver a mencionar en la siguiente sesión porque es parte de lo que sucede después, ¿no? Nada más por ahora basta decir con que el Yoga Sutra, el de Patanjali, nunca utiliza la palabra Raya Yoga ni la palabra Hatha Yoga. Ahora, puede ser que alguien se encontró alguna vez un libro, alguna edición moderna del Yoga Sutra y la introducción o el prefacio expliquen el contenido del Yoga Sutra a la luz de Hatha Yoga o algo por el estilo. Sí, es posible porque es una interpretación que hace alguien ahora, ¿no? Para tratar de casar las dos cosas. Pero el texto de Yoga Sutra no tiene nada que ver con Hatha Yoga y no utilizan ni ese término ni Raya Yoga. ¿Alguien más? Había una pregunta de Wilson, yo creo que para ir cerrando. Wilson, si estás ahí, ¿nos escuchas? La última pregunta. Un saludo, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, por dicha. Bueno, una de las preguntas, ya que vos estabas hablando antes sobre el tema de la posición de Feuerstein y todo esto, bueno, Mark Singleton, que nosotros habíamos hablado la ocasión que vos habías venido acá a Costa Rica, menciona sobre el tema de que hay todo una condición política en la India desde hace varios tiempo, que se ha germinado en un nacionalismo hindú. ¿Esa posición de George Feuerstein responde o se influye precisamente ese nacionalismo como para crear una identidad o un proyecto monolítico de una religiosidad hindú para justificarla o algo por el estilo? Sí, esa es una visión compatible, ciertamente. Yo dudo que Feuerstein sea partidario del nacionalismo hindú. No lo sé. Yo creería que no. Pero ciertamente pues desarrollan o defienden unas tesis similares, ¿no? Claramente el nacionalismo hindú va a apoyar sí o sí la tesis de que toda la cultura que la India tiene que ser hindú. Uh-huh. Por definición, la India es hindú.
Y eso quiere decir excluyendo todo lo que no sea hindú. Es decir, porque siempre que defines así es para excluir, ¿no? No es en el vacío, ¿no? Siempre es en oposición y en confrontación con alguien. Y que esa India hindú supone una cultura milenaria, prístina, imperturbable y monolítica que va hasta la civilización del Valle del Indo. Es decir, evidentemente nunca van a reconocer ningún tipo de influencia externa, absolutamente no, es anatema para ellos, ¿no? Entonces, los del Valle del Indo siempre estuvieron ahí, los arios también, todos son parte de una misma cultura o desarrollo cultural. Shiva, Ganesha, Kali, el yoga, Advaita Vedanta, todo viene de los Vedas o desde antes, etcétera. Todo sí, ¿no? Eso evidentemente no cuadra cuando nos acerca a las evidencias, a los textos mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso es distinto de decir que si el culto de este Dios o el otro es bonito, favorable o le hace bien a alguien, es cosas distintas, ¿no? Sí, como para ponerlo en analogía, pensemos en la Biblia, que es, y en las cosas que están alrededor de la Biblia, ¿no? Entonces, es una colección de textos que apelan, en principio, a dos grandes religiones, ¿no? No a una, a dos, judaísmo y cristianismo, ¿no? Ahora, ¿cómo? Porque una parte de ese texto, pues, lo que algunos llaman Antiguo Testamento, es en realidad la Biblia judía, ¿no? Los que obviamente no le llaman Antiguo Testamento, para ellos eso es la Biblia. Y eso es como una cultura en sí mismo, ¿no? Si leen los textos del Antiguo Testamento, en realidad no tienen nada que ver con los del Nuevo Testamento, son completamente distintos. Pero los que siguen el cristianismo no van a poder aceptar este tipo de cosas. Van a tratar de encontrar cómo todo tiene una misma continuidad, que no la hay, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que el que tenga fe cristiana no, eso es diferente, ¿no? Una cosa es la fe, otra cosa es la evidencia histórica. Y el cristianismo mismo no es un monolito. Es un paraguas que agrupa a testigos de Jehová, a guadalupanos, a mormones y a luteranos, que son completamente distintos unos de otros, ¿no? Y la India es igual, el hinduismo no es una religión, son un montón de religiones. Los shivaitas, los krishnaitas, los que siguen a Kali, los Vaishnavas, algunos no tienen Dios, otros creen en varios, otros solo en uno, ¿no? Algunos le apuestan más al sistema de castas, otros no, pero bueno, los nacionalistas quieren producir una sola versión del hinduismo, ¿no? Y de la India, por ende, ¿no? Sí tiene una facción política, supongo que voy a volver a mencionar eso en la siguiente clase, ¿no? Como uno de los últimos capítulos, ¿no? Pero en realidad eso es lo que ha estado ahí. Okay. Adrián, te puedo hacer, tengo dos preguntitas más. Sí. Quizás con el tiempo puedes elegir alguna de las dos, no es necesaria que sea las dos. Hay una que, bueno, leyendo a Raymond Panikkar en el tema de Sanatarna Dharma, que él tiene un texto ahí bastante interesante, habla como el proceso de cismas y reformas que sucedieron en toda la transformación histórica de la religiosidad en la India. Y por otro lado, Fernando Tola y Carmen Dragonetti, en la traducción que hicieron al español del primer libro de los Yoga Sutras, ellos cuando empiezan a explicar o a hacer como la comparación de todas las versiones de los Yoga Sutras y todo esto y los comentarios que se hicieron de los Yoga Sutras de diferentes tradiciones, ellos mencionan que la idea de la devoción a Ishvara es totalmente instrumental, no es fundamental en el yoga, y que muy posiblemente esa tendencia de la tradición reformista devocional en el bhagavatismo fue como la responsable de introducir ese sutra específico donde se hablaba del tema del Ishvara Pranidhana, ¿verdad? Entonces, si realmente fue o consideras o sabes si hay algunos textos o algunos estudios que puedan comprobar que ese sutra fue agregado, tal como lo dice Fernando Tola y Carmen Dragonetti, o
si realmente ya pertenecía al texto original. Esa es una. Y la otra es de un texto que vos me habías recomendado de estudio del Bhagavad Gita, ¿verdad? Que era la coordinación de Oscar Figueroa de la Bhagavad Gita, producción del Colegio México, creo. No, de la UNAM. ¿Perdón? De la UNAM. Ok, está bien. No importa, no importa. Vos sabes más que yo en esto, porque son tus colegas. Anna Gut menciona en uno de los reviews que hizo aquí o papers que puso acá, que el nombre del paper es Matar o no matar. He ahí el problema de Arjuna, y que de hecho lo acabas de comentar un poquito. Ella propone que al final es esa crisis que sucede de Arjuna y la justificación de decir, mira, no, matarlos porque ellos son impuros, y realmente matándolos a ellos en su carne, los liberas en su pureza y ellos pueden volver a recordar ahora lo que es realmente lo verdadero, lo puro, etcétera, hacer toda esa separación, que es como lo justifica Krishna, Arjuna, leyendo el texto del Bhagavad Gita sin las interpretaciones, ¿no? Ella dice al final que es como un intento de mostrar la condición caótica de manera literaria en el Mahabharata. Sin embargo, no sé, yo no quedo como muy satisfecho con esa conclusión que toma Anna Agut, sino como que todavía me pongo a pensar en el concepto, por ejemplo, de islámico chiita, de, mira, tengo que matar a los impíos porque realmente matándolos, si ellos no se convierten a mi religión, matándolos yo los libero de esa ilusión y ellos pueden encontrar realmente la libertad o la salvación, etc. Y, o sea, a mí en lo personal se me hace súper, ¿cómo decirlo?, isomórfico, como que es prácticamente lo mismo el concepto que utiliza el texto a través de Krishna para justificar a Arjuna que mate a otros, aunque son sus maestros, sus familiares, etc. Y a la misma manera en que lo podría justificar un musulmán radical chiita. Bueno, no voy a poder obviamente atajar todas los puntos que expresaste, pero al menos uno o dos trataré. Yo no estoy tan seguro de que sea una adición muy posterior, digamos, los sutras, los poquitos donde mencione Patanjali una devoción a un dios. O sea, yo creo que puede ser perfectamente algo que él metió, pero ciertamente algo que él metió, pues, tratando de negociar con cosas que están sucediendo, ¿no? Pero sí parece que no es algo central porque no lo desarrolla, ¿no? Y ciertamente, pues, deja como un hueco ahí, como que no se resuelve, ¿no? Ahora, hay un grupo de estudiosos que, más que pensar que eso es una adición, lo que piensan es que no habría que hablar del Yoga Sutra, sino del, ¿cuál es Yoga Shastra? Patanjala Yoga Shastra. Es decir, un texto que está compuesto por el sutra o los sutras y luego el comentario principal o más temprano que tenemos. Y lo que dicen es que ambos se construyeron en el mismo tiempo y de hecho por el mismo autor y que así los construyó. Yo la verdad es que no estoy muy convencido. Hay quienes sí están muy convencidos, ¿no? Porque eso les sirve como para resolver algunas lagunas que están en el texto de los sutras, que pues es conciso y hay cosas que no explica. Hay algunas cosas que para entenderlas tienes que leer el comentario, ¿no? Yo no estoy del todo convencido, pero bueno, ¿no? Ya hace mucho que no he leído el comentario, entonces no recuerdo qué dirá el comentario sobre la devoción o la encomendación a Ishvara, ¿no? Luego, con Bhagavad Gita, en realidad lo que uno no debe olvidar es que
Bhagavad Gita es un texto que surge de una ortodoxia, claramente viene de una ortodoxia brahmánica, por el tipo de cosas que dice de pronto. Es un texto que claramente defiende, porque refrenda la jerarquía social, porque dice textualmente que a través de la devoción Dios puede estar sumamente complacido y entonces le puede permitir la dicha divina a todas, incluso a los shudras, dice, incluso a los perros, bueno, en una parte dice así, incluso a las mujeres, ¿no? Entonces, claramente está defendiendo si lo dice así, es porque está defendiendo la estructura social. Además, porque está continuamente diciendo, Arjuna, tú eres kshatriya. Y le dice, tu deber es actuar como guerrero, no estar actuando como brahman o como no sé qué. Tú tienes que hacer lo que a ti te toca. Es mejor hacer mal el deber que te toca por tu varna que hacer bien las labores de un varna ajeno. Eso quiere decir, hay que mantener la estructura social. Normalmente las formas Vaishnavas están más cercanos de las estructuras y los status quo, normalmente, ¿no? No quiere decir que no haya Shaivas o seguidores de Diosa que también, pero concretamente los que están en fe de Vishnu. Y esto tiene que ver con el propio papel de Vishnu en la mitología. Vishnu es el que mantiene, preserva el universo, y es decir, mantener el orden social. No puedes mantener el universo si no mantienes el orden social. En cambio, Shiva lo que hace es normalmente pues, disolver el mundo, la realidad, para que se pueda después volver a recrear en este tiempo cíclico, ¿no? Entonces, bueno, tuve que contestar así muy breve para que ya podamos dejar ir a todos, ¿no? Que descansen, no hagan otras cosas, ¿no? Perfecto, bueno. Seguramente seguiremos. Muchísimas gracias. Yo no sé si se mete un sonido raro ahí. ¿Me escuchan bien? Ok, creo que ya. Adrián, muchísimas gracias por la charla. Nos hemos extendido un poquito más del tiempo. Gracias a todos por su paciencia. Ojalá para la charla del sábado pues tengamos tiempo para poder profundizar en el tema, ¿verdad? Entonces la charla del sábado es la segunda parte de esta charla de los Vedas hacia el Hot Yoga, ¿verdad? Entonces más hacia la modernidad. Agradecido a todos, gracias a Soyoga, lo estamos organizando con Asoyoga, con Yoga Mandir. Sábado nos vemos a las 6 p.m. La clase queda grabada y será después, más adelante, todavía no, será compartido el link en YouTube de Asoyoga para que todos puedan acceder a la charla. Adrián, muy agradecido. Muchas gracias. No, muchas gracias. Buenas Saludos tardes. Gracias. Nos vemos el sábado. Chao. Chao. Gracias, hasta luego.